Existen almas que perciben el mundo de una manera única, sintonizadas con vibraciones y matices que la mayoría pasa por alto. No es solo una cuestión de sensibilidad, es una profunda conexión con las capas invisibles de la realidad, esas que se sienten más que se ven. Esta capacidad de sentir con tanta intensidad es, sin duda, un don precioso. Permite una comprensión del universo y de los demás que va más allá de lo superficial, abriendo caminos hacia una empatía profunda y una conexión genuina con todo lo que nos rodea. Sin embargo, como todo poder, conlleva la responsabilidad de navegarlo con sabiduría. Es posible que en ocasiones esta claridad pueda desafiar a quienes no están listos para ver ciertas verdades o que su presencia ilumine aspectos que otros prefieren mantener ocultos. Pero la luz que se comparte, especialmente cuando se hace desde la autenticidad, siempre tiene el potencial de inspirar y de elevar. Ser una persona con una vibración elevada significa abrir puertas sagradas no solo para uno mismo, sino para el colectivo. Es una capacidad innata para sentir, anticipar, sanar y comprender, incluso aquello que no nos pertenece directamente. Los seres más perceptivos de nuestra sociedad son a menudo los primeros en intuir aquello que la conciencia colectiva aún no ha logrado expresar con palabras. Esta es la razón por la que en cada uno de ustedes reside la fuerza para crecer, para transformarse y para iluminar. Reconocer estas señales no es solo útil, es esencial. Si comprendemos la magnitud de lo que llevamos dentro, podemos dejar de esforzarnos por encajar en un mundo que a veces parece no sintonizar con nuestra frecuencia. Pero cuando realmente lo comprendemos, empezamos a elegir con intención qué permitimos entrar en nuestra vida y qué debemos liberar, cultivando un camino de bienestar y armonía. Por eso, hoy exploraremos 13 señales que revelan una conexión profunda con el espíritu, experiencias que solo quienes poseen esta sensibilidad especial suelen vivir. Al final, se darán cuenta de que su sensibilidad nunca fue una debilidad, sino el mapa oculto hacia un despertar personal y colectivo. La primera de estas experiencias es una profunda sensibilidad al entorno. Se siente el ambiente de los lugares de una manera que la mayoría siente a las personas. Algunos espacios tienen la capacidad de revitalizarles, de infundirles energía y alegría, mientras que otros pueden dejarlos con una sensación de incomodidad inexplicable, sin una razón aparente. Incluso hay lugares donde, apenas al entrar, se percibe una intuición clara de que este no es mi lugar, una resonancia sutil que el cuerpo capta antes que la mente racional. No importa si es una sala de espera, una habitación o la casa de alguien, el espacio les habla no con palabras, sino con sensaciones. Esta percepción anticipada del ambiente, ese sentir las atmósferas que nos envuelven, es una manifestación directa de una conexión profunda con la energía de los lugares. Cada espacio guarda las huellas de quienes lo habitaron, las conversaciones tácitas, las emociones que quedaron suspendidas en el aire. Si su sensibilidad está activa, perciben todo esto mucho antes de que se pronuncie una palabra. Aunque al principio puedan intentar ignorarlo o racionalizarlo, esa sensación de algo que se contrae o se expande en su interior les enseña con el tiempo que no están imaginando cosas, están leyendo el campo energético, y este es uno de los primeros indicios de una sensibilidad espiritual que va mucho más allá de lo que la mayoría puede concebir. Es una herramienta poderosa para elegir entornos que nutran su ser y para reconocer a aquellos que no lo hacen, permitiéndoles proteger su energía y su paz interior. La segunda experiencia es la respuesta de su cuerpo antes que la mente. ¿Alguna vez han sentido un escalofrío repentino sin razón aparente o una oleada de náuseas al hablar con alguien que en apariencia sonreía, o incluso una pesadez inesperada en el pecho o tensión en los hombros en un lugar donde todo parecía estar bien? Estas señales no son aleatorias. Hay un cambio real que se está produciendo en su cuerpo cuando la energía a su alrededor se modifica. Es como si su sistema estuviera constantemente escaneando lo invisible y traduciéndolo en síntomas sutiles. A veces es el cuerpo que les dice, aquí hay algo que no encaja, y aprenden que deben escuchar esa voz interna. El cuerpo es una extensión viva de la sabiduría interior, portador de memorias, símbolos y mensajes que a menudo se expresan a través de él antes de que la mente consciente pueda procesarlos. Para quienes poseen esta sensibilidad, esto se convierte en su lenguaje personal. Su cuerpo habla, envía señales, advierte, duda
y a veces rechaza situaciones sin que ustedes sepan conscientemente por qué. Al principio, la parte más desafiante es a menudo dudar de sí mismos, pensando que están exagerando. Pero con el tiempo, se dan cuenta de que cada vez que ignoraron esas señales, pagaron un precio emocional o energético. Es como si su alma utilizara su cuerpo como traductor, y una vez que comienzan a honrar ese lenguaje, todo cambia. Se protegen mejor, se afianzan con mayor claridad y dejan de simplemente percibir el mundo para comenzar a navegarlo con una precisión asombrosa. La tercera señal es un reconocimiento inusual por parte de niños, animales y personas mayores. No a través de palabras, sino a través de la presencia. Nunca han tenido que forzar una conexión con ellos, simplemente sucede. Los niños les miran con una intensidad que parece estudiarles desde lo más profundo de su ser. Se quedan en silencio, observan sus gestos, a veces se acercan directamente a ustedes, como si su presencia fuera un espacio seguro. Los animales responden de la misma manera. Un perro inquieto de repente se acuesta a sus pies, un gato se frota contra ustedes o se acurruca en su regazo como si fueran parte de la naturaleza misma. Las personas mayores inician conversaciones de la nada y en cuestión de minutos comparten historias personales que quizás ni siquiera les han contado a sus propios hijos. No lo buscan. No intentan provocarlo, pero siempre ocurre. Ha sido así desde su juventud. Hay una lectura instintiva que estos seres, tan profundamente conectados con la autenticidad, poseen, y cuando ustedes vibran en la verdad, ellos lo perciben. No importa si es un niño pequeño, un perro callejero o una abuela de 80 años, ellos saben cuando alguien es genuino. Existe una sabiduría colectiva, un reino de símbolos, arquetipos e instintos al que los seres que aún no han sido condicionados a desconectarse, como los niños y los animales, acceden de forma natural. Cuando se encuentran con alguien en esa misma sintonía, lo reconocen. La coherencia entre lo que son por dentro y lo que expresan por fuera no es solo una idea poética, es una verdad respaldada por la observación y la ciencia. Animales, por ejemplo, perciben con mayor agudeza porque no están nublados por el lenguaje o los filtros sociales, sienten los estados emocionales puros. Los niños, por su parte, viven en un estado de atención expandida, con menos filtros y perciben con todo su cuerpo, sintiendo la energía antes que el contexto. Y las personas mayores, a menudo regresando a ese espacio presocial, se preocupan menos por lo que dicen y más por cómo son. Así que cuando estos tres grupos, niños, animales y personas mayores, responden a ustedes, no es por lo que han hecho, sino por quiénes son, por su esencia. Esta percepción no es magia, es una conexión ancestral, real y profunda, a menudo denominada intercepción social, comunicación no verbal instintiva o resonancia neuroafectiva. No es una coincidencia, es la coherencia sentida por aquellos que aún no han sido condicionados a desconectarse como los niños y los animales. Es un testimonio de la autenticidad de su ser y de la energía armoniosa que irradian. La cuarta experiencia es sentir emociones que no son suyas, pero que les impactan como si lo fueran. Todo puede ir bien, su día puede haber comenzado de maravilla, pero de repente, al pasar junto a ciertas personas, entrar en ciertas habitaciones o escuchar ciertas conversaciones, algo cambia. Su pecho se oprime, su respiración se altera, una tristeza sin nombre se apodera de ustedes, o una irritación repentina surge. Intentan racionalizarlo, pero no hay una causa clara, porque esa emoción no es suya. Las personas espiritualmente sensibles conocen bien esta confusión. Empiezan a cargar con emociones que nunca vivieron directamente y terminan interacciones sencillas completamente agotados. Salen de reuniones sociales como si acabaran de correr una maratón emocional. Y a menudo no lo notan de inmediato, sino más tarde, cuando su cuerpo se siente pesado, sus pensamientos se enredan y saben que algo no está bien, pero no pueden explicar qué. Esta absorción emocional tiene un nombre y raíces profundas. La psicología ha estudiado durante décadas cómo algunas personas nacen con un sistema nervioso más sensible, más abierto, más receptivo. Perciben las emociones de otras personas incluso antes de que esas personas lo hagan. Sienten el campo energético, detectan la tristeza detrás de la sonrisa, la ira en un tono, el agotamiento detrás del silencio
y lo absorben como si su cuerpo no supiera cómo protegerse. Las personas empáticas no solo notan los sentimientos de los demás, los internalizan. Esto no es una fantasía espiritual, es una realidad neuroemocional. Se trata de sistemas nerviosos hiperactivados, regiones cerebrales más responsivas y un vínculo directo entre la emoción externa y la reacción interna. Se ha observado que algunas personas existen en contacto constante con el estrato simbólico del mundo y lo sienten en sus propios cuerpos. La frontera entre el yo y el otro es más delgada y así viven entrelazados, a veces con la carga de emociones que no tienen un dueño claro. Con el tiempo, quienes experimentan esto aprenden a rastrear las señales, a identificar de dónde proviene la incomodidad y a devolver lo que no es suyo. Pero hasta entonces puede sentirse como un torbellino. Se cuestionan a sí mismos, se preguntan si son inestables, demasiado sensibles o emocionalmente frágiles. Pero esto no es debilidad, es una exposición sin filtro y solo alguien verdaderamente abierto puede sentir tanto. Es una fuerza poderosa que, con la conciencia y las herramientas adecuadas, puede transformarse en una profunda capacidad para la compasión y la guía. Es esencial aprender a discernir lo propio de lo ajeno y a establecer límites energéticos para proteger su bienestar, convirtiendo esta sensibilidad en un faro de luz para ustedes y para los demás. Si esta exploración resuena contigo y deseas seguir profundizando en el autoconocimiento y el bienestar, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de estas revelaciones que transforman. Y ahora, me encantaría saber de ti. De las señales que hemos compartido hasta ahora, ¿cuál te sorprendió más o te hizo sentir una conexión inmediata? ¿Qué aspecto de tu propia sensibilidad te ha revelado más sobre quién eres? Comparte tu reflexión en los comentarios. Tu experiencia podría ser la chispa que ilumine a alguien más. La quinta experiencia que viven las personas con una conexión espiritual profunda es despertarse entre las 3 y 4 de la mañana, a menudo sin provocación y con una claridad singular. No se trata de insomnio ni de estrés, es algo más sutil y antiguo. Abren los ojos en la oscuridad con la sensación de que algo les ha llamado. Su cuerpo permanece inmóvil, pero su mente está completamente despierta. No es confusión, es conciencia pura. Y sucede con tanta frecuencia que deja de sentirse aleatorio. Las personas espiritualmente sensibles a menudo experimentan esto por una razón fundamental. Son atraídas a un estado liminal, esa zona intermedia entre el sueño y la vigilia, donde la lógica se desvanece y la sabiduría interior se abre de par en par. La ciencia lo denomina estado hipnagógico, un espacio donde los sueños, la intuición y la memoria se fusionan en una vívida claridad. En la tradición budista, a este periodo se le conoce como la hora de la mente vacía y en la mística como la vigilia espiritual, el momento en el que el alma está más receptiva a lo divino. Es como un portal psíquico, un instante en el que el ego se suaviza y la esencia del ser emerge sin resistencia. Es en este espacio de quietud donde las imágenes más auténticas nos visitan. Por eso muchas personas, al despertar a esta hora, perciben presencias, reciben revelaciones, obtienen ideas cristalinas o simplemente experimentan una extraña sensación de significado, o quizás una vacuidad, pero una vacuidad plena de mensajes. Este tipo de despertar no es un trastorno, es una llamada. El mundo puede estar dormido, pero algo en ustedes está completamente despierto. Y cuando más lo ignoran, más persistente se vuelve, porque esa llamada no proviene de su mente, sino de la parte más antigua y profunda de su ser. Es un eco de su verdad esencial, invitándolos a escuchar y a conectar con una sabiduría que trasciende lo cotidiano. La sexta experiencia es soñar de una manera que se siente más real que la vida misma. Sueños vívidos, premonitorios o recurrentes que permanecen con ustedes. No son solo sueños, son experiencias que involucran todo el cuerpo. Lo sienten, su alma reacciona y el recuerdo perdura. Se despiertan con frases completas en la cabeza, sensaciones físicas que se mantienen, mensajes que parecen tener un destino muy específico. A veces, lo que soñaron se manifiesta días después. Otras veces, el mismo sueño reaparece, con todos sus detalles, durante años. Y en ocasiones, sueñan con personas que nunca han conocido, pero con quienes sienten haber tenido una conexión eterna. Las personas con una conexión espiritual profunda tienen un canal de sueños más abierto porque no tratan los sueños como ruido, sino como un lenguaje, que es exactamente lo que son.
Gran parte de la sabiduría antigua se dedicó al estudio de los sueños, comprendiendo cómo la sabiduría interior se comunica con la conciencia no a través de palabras, sino de imágenes, no a través de la lógica, sino de símbolos. Y los símbolos son el lenguaje del alma. Las imágenes que aparecen en sus sueños no son aleatorias, son piezas de su historia más profunda intentando aflorar. Sueños recurrentes, lugares repetidos, emociones persistentes, todos son signos de una verdad arquetípica que se abre paso. Podría ser una herida que han ignorado, un don que han enterrado, una verdad que su mente consciente aún no está lista para admitir. Estudios modernos sobre el sueño lúcido y la actividad cerebral en fase REM muestran que en esos estados el cerebro procesa intensamente emociones, recuerdos y narrativas simbólicas. Las personas altamente sensibles acceden a un mayor contenido de esta información, razón por la cual sus sueños tienen un peso y una sustancia particulares. Tal vez han aprendido a desestimar los sueños, a atribuirlos a la estática mental, pero si prestan atención, se darán cuenta de que algunos de ellos les han revelado todo lo que necesitaban saber mucho antes de que la vida lo confirmara. Son guías internas, mensajeros de su propia sabiduría, invitándolos a descifrar los códigos de su inconsciente para una comprensión más plena de su camino. La séptima experiencia que las personas con una conexión espiritual profunda viven es una sensación persistente, a lo largo de toda su vida, de que están aquí para algo más grande, incluso si no pueden nombrar con exactitud qué es. Es difícil de expresar con palabras porque no es una certeza lógica, es más bien una inquietud existencial, una sensación constante de que falta algo y que esa pieza faltante no está en el exterior, sino en su interior. Podrían intentar dejarse llevar por la corriente, estudiar, trabajar, construir, consumir, pero con el tiempo todo empieza a sentirse vacío. Lo que impulsa a otros no les impulsa a ustedes. Lo que satisface a otros les deja una sensación de vacuidad, porque hay algo dentro de ustedes que aún no se ha activado, algo que anhela recordar, reconectar, alinearse con una misión que aún no han identificado del todo, pero que sienten profundamente. Esto es como la llamada del alma, el momento en que el ego comienza a soltar su control y una fuerza más profunda empieza a surgir. Es un proceso que puede resultar incómodo y desorientador. Puede sentirse como si todo se estuviera desmoronando. Su motivación, su sentido de dirección, su conexión con lo que antes les parecía seguro, pero en realidad es el comienzo de su despertar. Aquí es donde muchas personas inician el primer toque del sendero espiritual, y ese despertar rara vez es apacible al principio. Los desvela, perturba su equilibrio, rompe viejas narrativas, pero solo para hacer espacio a su verdadero camino, a aquello para lo que vinieron a este mundo, a aquello que solo ustedes pueden aportar. Si esto les está sucediendo, si sienten que algo dentro de ustedes se rebela contra la superficialidad, que se desconectan del piloto automático y buscan algo más profundo, sepan que no están solos. Y sí, tiene un nombre, es el llamado a una vida más auténtica y plena. Comprender este proceso es el primer paso para abrazar la grandiosidad de su propósito. La octava experiencia que las personas con una conexión espiritual profunda viven es un rechazo innato a la superficialidad y un agotamiento casi físico cuando se ven obligadas a participar en interacciones sociales sin sentido. No es que no les guste la gente, simplemente no pueden permanecer mucho tiempo en espacios donde tienen que pretender ser quienes no son. Las conversaciones triviales en eventos sociales, las reuniones excesivamente formales, las reuniones donde todos actúan un papel, todo esto les agota. Intentan sonreír, intentan seguir el juego, intentan encajar, pero su cuerpo empieza a sentirse pesado, su mente divaga y de repente están exhaustos, como si su energía se estuviera drenando en tiempo real. Todo lo que desean es irse, o mejor aún, estar en un lugar donde las personas sean auténticas. Quienes poseen esta sensibilidad a menudo sienten esto, no porque se crean superiores, sino porque sienten con mayor profundidad. Captan lo que no se dice, perciben la desconexión entre las palabras y la energía, y eso crea una estática interna. Notan cuando alguien finge interés, oculta dolor o se pone una máscara, y eso los saca de su presencia, los desconecta y los agota. Esta realidad se puede entender a través del concepto de
la máscara social que todos usamos para funcionar en el mundo. Pero aquellos que están en el camino de la verdadera autoexpresión, el viaje para convertirse en quienes realmente son, descubren que usar esta máscara durante demasiado tiempo se vuelve insoportable. Los agota, les miente, los atrapa. En el mundo actual, con la omnipresencia de las interacciones digitales, esto se amplifica. Lo que solía ser una máscara que usábamos en persona se ha convertido en una actuación a tiempo completo. La emoción se convierte en contenido, la espiritualidad en una estética, el dolor en un medio para buscar atención. Para quienes sienten el mundo de forma cruda, todo esto simplemente suena falso. Las personas con una conexión espiritual profunda no solo detestan lo superficial, lo sienten como un choque energético. Desplazarse por las redes puede sentirse como caminar por un corredor de personajes, todos compitiendo por atención. Cada publicación parece gritar, ¡mírame! Cada video intenta demostrar algo y incluso en los que parecen profundos, perciben lo que falta: la sustancia, la verdad, el alma. Su sistema lee la vibración, no la descripción. Por eso abandonan las redes sociales más cansados que cuando las abrieron. Pasaron demasiado tiempo expuestos a una frecuencia que no es la suya, una que es ruidosa, ansiosa, competitiva, obsesionada con mostrar en lugar de ser. La fatiga que siente no es una disfunción social, es una conciencia elevada. Ya no pueden conformarse con lo superficial porque su alma ha probado lo que es real. Por eso anhelan conversaciones que vayan directo al corazón, personas que no necesiten actuar, silencios que se sientan como descanso y no como incomodidad, porque su energía no solo está tratando de existir, está tratando de conectar. Y si se encuentran cada vez menos tolerantes con lo falso, sepan esto: no es una debilidad social, es una madurez espiritual, es una invitación a honrar su verdad y a buscar conexiones que los nutran profundamente. La novena experiencia que las personas con una conexión espiritual profunda viven es sentirse fuera de lugar, incluso rodeados de personas queridas. Esta puede ser una de las sensaciones más difíciles de explicar. Están en un ambiente tranquilo, con gente a la que aprecian, nada parece estar mal y sin embargo, algo dentro de ustedes no se siente completamente presente. Es como si su cuerpo estuviera ahí, pero su alma no. Esta sensación de desconexión tiene una explicación y no tiene que ver con el ego, sino con la energía. La ley universal de la vibración, conocida desde la antigüedad, nos enseña que todo en el universo vibra. Nada está quieto, nada es fijo, y la conexión genuina solo ocurre cuando esas vibraciones resuenan en armonía. Hay encuentros que nutren y encuentros que agotan. Las almas despiertas vibran de manera diferente. Perciben el ambiente, captan las microtensiones y a menudo se encuentran en armonía con el espacio, pero no siempre en sintonía con las personas. Por eso pueden sentirse fuera de lugar incluso en casa, incluso entre amigos, incluso cuando son amados, porque no se trata de afecto, sino de alineación energética. Y cuando de energía no coincide, su cuerpo lo siente mucho antes que su mente. Algunos lo llaman sensibilidad energética, otros lo llaman conciencia espiritual. Sea cual sea el término, cuanto más despiertos se vuelven, más sensibles son a este sutil desajuste entre quienes son y lo que les rodea. No significa que sean ingratos o solitarios, significa que necesitan verdad para sentirse presentes. Es un llamado a encontrar su tribu, a rodearse de quienes vibran en su misma sintonía y a honrar su necesidad de autenticidad en todas sus relaciones. La 10ª experiencia que las personas con una conexión espiritual profunda viven, y sé que muchos de ustedes que están viendo esto también la han tenido, es sentirse aislados aún estando rodeados de gente. Es un tipo diferente de soledad. No se trata de estar solos, sino de no sentirse conectados. Podrían estar en una fiesta, en una cena familiar, en una relación estable, y aún así sentirse completamente desincronizados. Como si estuvieran viendo la vida a través de una ventana invisible, como si estuvieran siempre ligeramente fuera de fase. Esta soledad no proviene de la falta de amor,
proviene de la falta de profundidad, del agotamiento de intentar encajar, del dolor de sentir demasiado en un mundo que parece sentir muy poco. Procede de la conciencia silenciosa de que la mayoría de las personas no están realmente presentes. Simplemente repiten patrones, llenan el espacio, evitan el silencio. El camino hacia la verdadera expresión del ser comienza con una separación de la multitud, de las máscaras, del ruido. La llamada del alma a menudo comienza con un vacío, una ruptura silenciosa entre la vida que están viviendo y la vida que saben que están destinados a vivir. Esta soledad no proviene de la falta de amor, proviene de la falta de profundidad, del agotamiento de intentar encajar, así de lo que están viviendo y de la vida que saben que están destinados a vivir. Las personas espiritualmente despiertas sienten esto antes. Lo que antes tenía sentido, ya no lo tiene. Los lazos superficiales no perduran, la conversación trivial se siente pesada. Estar constantemente rodeados sin una verdadera conexión los hace sentir más solos que la soledad misma. Pero esta soledad no es rechazo, es transición. Marca el comienzo de un cambio profundo, de la necesidad de pertenecer a toda costa a la alineación con su propia verdad, incluso si eso les cuesta la compañía de otros por un tiempo. No es fácil, pero es real, y a menudo es el primer paso de regreso a casa, no a la casa de ladrillos y paredes, sino al hogar interior que han pasado toda su vida tratando de recordar. Es un viaje de autodescubrimiento que les lleva a honrar su autenticidad y a buscar conexiones que resuenen con su verdad más profunda. Otra experiencia que las personas con una conexión espiritual profunda viven es que cuando hablan la verdad, eso conmueve a la gente. No importa el tono, podrían hablar suave, amablemente, incluso con dudas, pero una vez que la verdad sale de su boca, la energía cambia. La gente se tensa, el aire se vuelve denso, los rostros se cierran. De repente ustedes son demasiado intensos, demasiado negativos, demasiado dramáticos. Pero en el fondo, saben que no fue lo que dijeron, sino lo que quedó expuesto. Las personas espiritualmente sensibles tienen una relación directa con la verdad, no porque sean moralmente superiores, sino porque sienten lo que no está bien. Y cuando hablan, no es para atacar, sino para nombrar lo que se ha evitado, para romper el espeso silencio que nadie quiere tocar, para reconocer al elefante en la habitación que todos pretenden no ver. Acceder a las partes más profundas de la conciencia activa también el lado no reconocido de la sociedad. Todo lo que se intenta ocultar, y cualquiera que se convierta en un espejo de esa parte, incluso sin intención, se convierte en una especie de desafío, porque su presencia recuerda a los demás lo que están tratando de olvidar. Por eso, quizás han sido rechazados por decir lo obvio, etiquetados como problemáticos por intentar arreglar lo que claramente está roto, incomprendidos por ser simplemente honestos. El mundo está tan acostumbrado a las medias verdades, al silencio estratégico y a las apariencias, que cualquier persona alineada con lo real puede resultar incómoda para algunos. Hoy, decir la verdad es un acto de valentía, porque no se trata solo de palabras, se trata de vibración. Se trata de recordar a las personas la parte de ellas que aún siente, incluso si pretenden no hacerlo. Su voz es un faro de autenticidad que invita a la sanación y a la transparencia, un regalo para aquellos que están listos para ver y escuchar. Y la última experiencia que viven las personas con una conexión espiritual profunda es este anhelo constante de algo sagrado, algo que no pueden nombrar pero que sienten como una ausencia viva. Desde temprana edad han sentido que buscan algo, un lugar dentro de ustedes que nunca han visto, pero que de alguna manera recuerdan, una presencia que nunca han conocido, pero que extrañan profundamente, una nostalgia que no pertenece a esta vida, pero que lo tiñe todo. Esta añoranza llega en oleadas, a veces en la quietud de la noche, a veces en la naturaleza, a veces en medio de un dolor profundo e inexplicable, y se dan cuenta de que la vida cotidiana no los satisface. Las rutinas, por muy funcionales que sean, no los llenan, porque lo que les falta no está afuera, sino dentro de ustedes. El símbolo más profundo de la conciencia es el ser, la imagen total del alma. Y aún sin saberlo, todos estamos tratando de regresar a esa plenitud. Ese es el verdadero viaje espiritual, de regreso a su centro, de regreso a quienes eran antes de olvidar quiénes son. Las personas con una conexión espiritual profunda sienten esta llamada con mayor intensidad,
No quieren distracciones, no quieren adormecerse, quieren regresar a casa, aun si no saben dónde está esa casa. Y sí, ese anhelo a menudo duele, porque el mundo moderno intenta llenar lo sagrado con ruido, pero ese dolor que llevan no es un fracaso, es una señal. Es el alma llamando, es el recuerdo de algo que una vez fueron y que están tratando de volver a ser. Llámelo fuente divina, presencia, totalidad, lo que importa es que lo sienten, y ese sentimiento es el comienzo de su camino. Quizás vinieron aquí pensando que se identificarían con una o dos de estas experiencias, pero si se vieron reflejados en muchas o en todas, sepan esto. No es una coincidencia, es un camino. Todas estas cosas que han reconocido son señales de que algo en ustedes está despierto en un mundo que aún está despertando. Y aunque pueda sentirse solitario, es la elección del alma, es preparación. Aquellos más conectados con lo invisible a menudo llevan las heridas más profundas de lo visible. La verdadera realización no se trata de volverse especial, sino de volverse completo. Y volverse completo significa que tendrán que atravesar el caos, la pérdida, el dolor, porque la sanación que aportan al mundo es la misma sanación que tuvieron que encontrar en ustedes mismos. Y por muy pesado que parezca, también es su brújula. Porque cuando comprenden lo que sucede dentro de ustedes, comienzan a comprender lo que sucede a su alrededor, dejan de aceptar todo, dejan de absorber todo y comienzan a elegir conscientemente qué permiten entrar y qué debe irse. Entonces, ¿cuál de estas experiencias te ha hablado más profundamente hoy? Comparte en los comentarios, no solo para mí, sino para alguien más que todavía está tratando de entender lo que siente. A veces tu verdad libera a alguien más. Pero aún después de todo esto, quizás se pregunten, ¿y ahora qué? ¿Qué hago con esto? El primer paso ya lo han dado. Comprenden las señales, pero el verdadero poder comienza cuando deciden actuar con esa conciencia. Pueden seguir intentando encajar en un mundo que funciona en piloto automático o pueden usar su sensibilidad como una compúsula para alinear su vida, sus elecciones y sus relaciones con lo que realmente resuena con ustedes. Ahí es donde todo cambia, porque ahora llevan conciencia y la conciencia exige elección. Pueden seguir ignorando lo que sienten o pueden reconocer que su sensibilidad es el lenguaje de su alma, un tipo de verdad vibracional que nunca miente, simplemente señala el camino. Y si eligen seguir esa escucha interior, todo comienza a alinearse. No necesitan grandes cambios dramáticos. A veces todo lo que se necesita es un paso intencional. Así que aquí les propongo 3 prácticas sencillas para mantener viva esa conciencia en su vida diaria. Primero, elijan lo que les nutre. Antes de decir sí a cualquier cosa, una invitación, una publicación, incluso una conversación, hagan una pausa y sientan. ¿Esto me expande o me agota? Si los agota, no es para ustedes, ya no. Segundo, escriban lo que les atraviesa. Cada día anoten una cosa que sintieron, incluso si no era suya. Esto limpia su campo energético, le enseña a su alma a devolver lo que no le pertenece. Tercero, siéntense en silencio, solo 5 minutos al día, sin pantallas, sin agenda, solo ustedes consigo mismos. Ese silencio guarda respuestas que el mundo ruidoso no puede proporcionar. Estas prácticas no están aquí para arreglarlos, están aquí para recordarles que ahora saben. Y una vez que saben, eligen de manera diferente. Ya no están aquí para absorber todo, están aquí para elegir con claridad qué se queda, qué entra y qué finalmente puede irse. Porque al final, la sensibilidad es solo el principio, la dirección la eligen ustedes, y la verdad, esa es la que los libera. Si llegaron hasta aquí, significa que algo en ustedes reconoció este mensaje como verdadero, quizás no solo con su mente, sino con su cuerpo, con su alma. Así que déjanos un comentario que diga, mi sensibilidad es mi camino. No solo un comentario, es un recordatorio público para ti y para todos los que aún intentan entenderse a sí mismos.